Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta charla que vamos a tener con uno de los integrantes de Colectivo Tinta Verde, que nos hace favor de acompañarnos. Él es Abdul Sebornio y bueno, él es escritor y poeta y también corrector literario. Y bueno, muchísimas gracias, Abdul, por estar aquí con nosotros, acompañándonos aquí en la isla de Minerva. Yo soy Flor Juárez, yo soy la coordinadora, como ustedes saben, ya me han visto por ahí, soy la coordinadora del Centro Cultural. Y bueno, en esta ocasión, pues nos trajimos a Abdul, como yo les mencionaba, pues para hablar un poco más de Ray Bradbury, de este gran escritor que nos ha dejado muchísimas obras con una gran imaginación y que finalmente también nos enseñó a escribir uno de sus textos, el Zen de la Escritura. Pero bueno, vamos a comenzar un poco platicando. Tú platícanos, sabemos que eres apasionado de Ray Bradbury. Platícanos cómo llegas a él, qué es lo que a ti te atrae de Ray. Ok, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por tenerme aquí con ustedes, Flor, Abraham en los controles, y a la isla de Minerva, ¿no? Por invitarnos, porque definitivamente creo que este es uno de los autores más significativos de nuestro tiempo, ¿no? De nuestra era contemporánea, aunque como bien lo comentábamos anteriormente, ¿no? Igual y puede no ser el primer nombre que viene a la mente del común denominador pues, de los mexicanos, ¿no? De la población, sí creo que tiene un lugar muy ganado y muy reconocido, por lo menos en la comunidad lectora y pues en el saber literario, ¿no? Y, y dicho lo anterior, o sea, de la importancia de este gran laureado autor honoris causa de muchas universidades, etcétera, pues la verdad es que yo llegué a él de una manera muy infantil, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, porque yo me enteré de él por la película de El Árbol de las Brujas que hizo animada Hanna-Barbera, ¿no? Para Cartoon Network. Entonces, que era una película que anteriormente cuando yo era chico pasaban cada como víspera de Halloween, de Día de Brujas y Día de Muertos, ¿no? Por la tele. Entonces yo veía esa historia y me encantaba siempre y como que quería saber más y me enteré a partir de esa fascinación de que era una novela, ¿no? Y le pedí a una tía, así que por favor me ayudase a conseguirla, porque era como la tía que nos conseguía los libros a todos los sobrinos, la que inculcaba la lectura, por así decirlo, en la familia. Y, y me regaló El Árbol de las Brujas, justamente. Y yo leí la novela y quedé fascinado por su narrativa y por su imaginación y por todas como los símbolos que empleaba. Y a partir de ello, curiosamente, de esa novela, que es una novela de fantasía, una novela fantástica, ya después me expandí hacia todos lados, ¿no? Y llegué a Crónicas Marcianas y me encantó Crónicas Marcianas, se me hizo así como lo más divertido del mundo. El hombre ilustrado, por supuesto, con varios de los cuentos más emblemáticos que tiene. Y finalmente, de hecho, ya como casi hasta el final, porque pues no he leído todo Ray Bradbury, tiene 27 novelas y aproximadamente 600 cuentos, y la verdad es que no he leído todos, pero ya hacia como muy avanzada mi lectura llegué a Fahrenheit, ¿no? Que es ahora sí la gran novela por la cual se le reconoce principalmente. Bueno, yo creo que mencionas algo interesante. A mí también, yo la forma en que llegué a Ray Bradbury, que también es uno de mis autores favoritos, fue El Árbol de las Brujas. Y creo que este árbol vamos a hablar un poquito más después en el podcast, que no se lo Ajá, pierdan, que vamos a tener también con Colectivo Tinta Verde. A mí lo que me llamó la atención es que esta cuestión de la muerte la trata de una forma tan sutil, tan bella, que a mí me atrapó y eso creo que es lo que tiene Ray Bradbury, uh-huh, que temas posiblemente tan fuertes o tan, como mencionábamos, a lo mejor un poco antes, como tan transgresores, si te hace que vibres con ellos, pero también claro. que los entiendas de otra forma, que sientas una empatía con todas estas emociones o con estas acciones o situaciones que suceden en la vida. Por supuesto, de hecho lo que estás diciendo apunta mucho a lo que
se le atribuye más o se le reconoce más a Ray Bradbury, ¿no? Que siempre con él hay como esta discusión, ¿no? De si realmente es un escritor de ciencia ficción, ¿no? Porque pues él mismo decía que no, ¿no? Y no siempre hay que creerle al mismo autor, porque a veces la obra lo supera, ¿no? Y sale de su propio entendimiento, ¿no? Pero él mismo decía que no era un escritor de ciencia ficción, que él había escrito una novela de ciencia ficción, que era Fahrenheit, y de la cual él estaba muy orgulloso, y que todo lo demás era fantasía, ¿no? Y era como ficción del asombro, incluso dice Benito Taibo, ¿no? Así le denomina. Y entonces creo que con el árbol de las brujas lo que demuestra, ¿no? Es su capacidad, bueno, no es que la demuestre allí porque ya había escrito muchísimas cosas, ¿no? Pero se hace muy evidente por la poliangularidad con la cual aborda un tema tan profundo como es la muerte, que realmente era un autor interesado en la humanidad, ¿no? Y eso es como muy importante cuando hablamos de ciencia ficción, ¿no? Porque si bien puede que sí lo haya sido o que no lo haya sido, definitivamente tiene una carga y una importancia para la ciencia ficción actual y definitivamente la tecnología tenía un papel preponderante y una preocupación importante en la mayoría de sus obras, ¿no? Creo que más allá de los artificios, más allá del desarrollo, lo que le importa es la humanidad y el ser humano, ¿no? Y cómo se ve afectado por su futuro, su pasado, sus cambios y sus propios como alcances. Y por ello mismo, pues mucha gente dice pues, que es como el humanista de los autores de ciencia ficción, ¿no? O incluso tiene epíteto que me encanta, ¿no? Que le dicen que es el poeta del futuro o que es el poeta de la ciencia ficción, porque como su educación fue muy clásica debido a que pues él vivía en bibliotecas, prácticamente se la vivía en las bibliotecas públicas o de las universidades, pues su propia forma de escribir es muy poética y es muy reflexiva, ¿no? Y entonces cuando él habla de Marte, no habla de un Marte hipertecnificado o súper lejano del cual no conocemos, habla de las implicaciones que tiene el poder vincularnos ya con Marte, el llegar a Marte, ¿no? De qué tan terrícolas dejamos de ser cuando llegamos a Marte, ¿no? O tiene tiene un cuento magnífico me parece que es en El Hombre Ilustrado, que se llama Las Bolas de Fuego, ¿no? Que habla acerca como de una comunidad de misioneros religiosos que van a Marte, ¿no? Y van a empezar como a esparcir la palabra sagrada en Marte y uno de ellos, el protagonista, se preocupa muchísimo acerca de qué tan diferentes serán los pecados de la Tierra a los pecados de Marte, ¿no? Y cómo podrán diferenciarlos y se hace todo él sí era muy religioso, ¿no? Venía de una familia, pues, aunque no tan practicante, pues sí tenían como valores religiosos, pero más allá de ello, de la cuestión de pecado como tal y de que son sacerdotes, es una reflexión acerca de qué tanta humanidad pierdes cuando aquello de lo que surges es de lo que te estás separando, ¿no? O de lo que te alejas, o tiene ideas antiespecistas, por ejemplo, ese texto, ¿no? Que se encuentra en una raza alienígena que no tiene una forma afín a la nuestra y él mismo quiere apostar por el hecho de que tiene un alma y una conciencia y que tienen que ser respetadas, ¿no? Etcétera. Entonces, todas estas concepciones, ¿no? Que podemos encontrar en otros autores, claro, porque el género así lo pide, ¿no? En él son el centro y por ello mismo creo que es tan importante a la fecha. Sí, justo eso lo que mencionas me recuerda mucho. Hay dos cuentos que a mí se me quedaban muy grabados. Uno que también me parece que sucede en Marte y que creo que hablan mucho de ir a cuestionar al hombre. ¿Qué tanto puede cambiar si está en el futuro? ¿Qué tanto le va a dar esta nueva tecnología para repensarse a sí mismo? Porque vemos muchas veces en las obras de Bradbury que los humanos siguen cometiendo los mismos errores. Y este cuento exactamente me recuerda mucho que habla de que esta comunidad afrodescendiente llega a un planeta, Es se va. fortísimo. Es súper fuerte. Vamos a hacer un poco el spoiler, discúlpenos ustedes, pero para que entiendan hacia dónde va. Tienen que Pero bueno, leerlo. ellos viven, sí, tienen que leerlo.
llegan, viven felices, no hay racismo, no hay esta separación que se da en Estados Unidos durante la lucha de los derechos civiles, viven en una comunidad, podríamos decir, ideal. Y Ujú. llega un momento en que en la Tierra este hombre blanco llega a su fin. Entonces deciden mandar a algunos enviados como una misión diplomática para pedirle a estos afrodescendientes que pues finalmente los acepten, porque ya no hay nada en la tierra que valga la pena. Entonces, algunos de estos personas eh, afroamericanas, podemos decir, porque tiene mucho que ver con Estados E- Unidos, Exacto. comienzan a hacer lo mismo, comienzan a hacer esta segregación racial, a decirles si ustedes nos trataron así, entonces los vamos a tratar de la misma manera. Y creo que es importante este cuestionamiento que lanza ahí Bradbury, es decir, Ujú. ¿qué vamos a hacer cuando aquellas personas nos pidan ayuda? ¿Les vamos a devolver la misma cara? Exacto. Eh, ¿Qué es? O sea, es eso. ¿Qué es ser humano finalmente? ¿Qué es lo que va a ser el humano? Es uno de los cuentos más poderosos, creo que tiene, ¿no? Porque es evidente a lo que está apelando. Creo que Ray Bradbury es un coleccionista de metáforas, de hecho él mismo así se definía, ¿no? Y él Uh -huh. decía que cuando leía, o sea, robaba todo lo posible, ¿no? Todas las imágenes, todos los símbolos, todas las metáforas posibles para repensarlas y usarlas a sí mismo. Y creo que es lo que hace cualquier gran lector, ¿no? Y no hay un gran escritor si no hay previamente un gran lector, ¿no? Entonces, sí, en ese cuento, sin embargo, no hay una metáfora como tal, es una Uh -huh. situación evidente, ¿no? Uh -huh. De cuestión de causa y consecuencia en la que el que la hace la paga, ¿no? Y ya después hay como un giro sumamente, digamos, como elevado o superior que se da al final, pero sí, creo que es muy sintomático lo que dices además, ¿no? Que es una población eh, americana, aún así, ¿no? Uh Afrodescendiente, -huh. pero americana. Y es que Ray Bradbury, pues sí tiene eso, sí, como la identidad de Estados Unidos de América, como muy clavada, porque le preocupa a su propia sociedad, ¿no? Recordemos que, pues, él nace el 22 de agosto de 1920, ¿no? Y nace en una época sumamente preocupante, ¿no? Con Guerra Fría, macartismo, persecuciones, una preocupación constante, ¿no? Por quién es mi vecino, quién soy yo, de dónde vengo, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto es lo que se refleja y se gesta después en su obra, definitivamente. Y entonces, para él, el racismo como tal sí es un tema que ni siquiera toma él una postura como de, yo estoy en contra, sino que hace un cuento, ¿no? Y dice, es que si vamos por ese camino, esto es lo que nos va a pasar, ¿no? Y ahorita estamos en periodos sumamente históricos, ¿no? Así es. Como en todos estos temas de despertar hacia la no discriminación y de reconocer los privilegios que tenemos en comparación con la vida que tienen algunas otras personas y la interseccionalidad de distintas causas, etcétera. Entonces, creo que por eso mismo se dice que Ray Bradbury es un autor que se sigue leyendo tan vigente hoy como lo fue en su momento. Y recordemos que él pensó cuando escribió Fahrenheit que lo que estaba escribiendo se iba a cumplir en 3, 4 décadas máximo, ¿no? Y a la fecha no se ha cumplido, pero varias de las cosas que postuló siguen siendo una preocupación latente al día de hoy, ¿no? Y luego hay algunas otras cosas que pues sí, se dice que vaticinó como la pantalla plana, ¿no? En Fahrenheit, que Sí. vaticinó los AirPods, y algunas otras Casas cosas, inteligentes, las ¿no? casas También. inteligentes, ¿no? Los perros, mecánicos de Fahrenheit se parecen mucho a los que salen después en Black Mirror, ¿no? En una de las Sí. últimas temporadas, cosas por el estilo. Entonces, por ello mismo es un autor que sigue estando muy vigente, porque el humano, así como en sus obras, y como tú bien dices, sigue cayendo como en lo mismo, ¿no? Y parece que por cada pie que logra dar en un peldaño más, se resbala otros dos, ¿no? Y entonces es un camino muy tortuoso, que pues es el camino de Bradbury a las estrellas, ¿no? Que él siempre tiene mucha poesía, por ejemplo, no se le reconoce generalmente
como poeta, pero escribió bastante poesía y estaba fascinado por las estrellas y me parece muy sintomático, ¿no? El hecho de querer llegar a algo más, de saber que estás en la Tierra y querer llegar a un punto más elevado. Así es, creo que esto que hablas de la poesía, a mí siempre me pareció, por ejemplo, esto que habla el del hombre ilustrado, Mm, es que finalmente sí es un hombre que tiene los tatuajes y los tatuajes se mueven, pero creo que también lo podríamos tomar como todas las historias que nosotros cargamos, ¿no? Todas las historias mm, que tenemos que poner atención y de las cuales también debemos aprender. Y creo que, como habíamos mencionado, estas cuentos que Ray Bradbury nos deja, estas novelas, ujú. son algo que nos pone a pensar y que nos pone a pensar también, sí, mirar a las estrellas, pero justo ahorita también recuerdo otro cuento en el que están buscando, me parece que es en Júpiter, Ujú. diferentes lugares donde los humanos ya habían llegado, pero es un planeta que no se puede, no hay hábitat, ¿no? Ajá, sí, sí, Y, sí. y, también te dice como de, pues ten cuidado porque tierra y madre solo hay una. Entonces la tienes que cuidar porque finalmente no sabemos a qué es a lo que le Claro. estamos tirando. Creo que justamente, o sea, sí, sí recordamos que además de todo, desde su tierna infancia, ¿no? Ray Bradbury se ve como en contacto con diversos acontecimientos que lo marcan, ¿no? Por ejemplo, era muy cinéfilo desde chico y él siempre dijo que le encantaba el cine y que qué maravillosa oportunidad había tenido de que sus padres desde chico lo llevasen al cine, ¿no? A ver las funciones porque pues eso ponía a andar su imaginación, ¿no? Y por otro lado también se cuenta mucho, ¿no? Y él lo cuenta en entrevistas de una ocasión en la que cuando era muy chico, es que no me acuerdo si tenía como unos 12 años aproximadamente, llegó un circo, ¿no? Como a su localidad, y entonces en un espectáculo donde había como un personaje que tiene de estas, esferas como de electricidad, como de rayitos así eléctricos y que le pones el dedo y te sigue el rayito y todo eso, este, le tocó la nariz, ¿no? O sea, como que él estaba en el público, él estaba muy chiquito y así como fascinado por el experimento, lo que sea, y entonces lo vio, le llamó la atención y le tocó la nariz y le dijo, vive para siempre, ¿no? Y que eso a él lo marcó y que como que o sea, lo que uno podría decir, ay, o sea, X, gracias, o parte del Uh acto, -huh. ah, qué bonito, él como que sí dijo, wow, ¿y cómo le hago? ¿No? ¿Y cómo le hago para vivir para siempre? Y entonces él decide dedicarse a la magia, ¿no? Es lo primero que le llama la atención, porque lo surreal, todo lo que va más allá, todo a lo que se puede llegar es lo que le llama la atención. Eh, y de repente más bien su camino empieza a inclinarse poco a poco más hacia la literatura, ¿no? Escribe cuentos que principalmente aparecen en revistas, ¿no? Y posteriormente ya algunas otras obras más extensas de manera facimilar, ¿no? Como por partecitas, igual en revistas. Revistas incluso como Playboy, ¿no? Por ejemplo, o sea, Fahrenheit llegó a publicarse en Playboy, ¿no? A petición del mismo dueño y fundador, ¿no? Donde también se han publicado muchísimos otros autores, ¿no? Incluso de ciencia ficción, sobre todo de ciencia ficción, ¿no? Pero a partir de eso podemos ver como una gran trayectoria, ¿no? En todos estos impactos que le fueron llegando y cómo él los reformula al punto de entender muy bien o de formarse por lo menos un criterio muy preciso de qué es ser humano, qué es ser mm, o sea, que es ser estadounidense incluso, porque sí tiene como una visión muy a partir de ello, y quizá debido a lo mismo, ¿no? ¿Qué es ser habitante del mundo? Entonces, él siempre está como muy fascinado con Marte y Marte y Marte y Marte, o sea, porque incluso cuando era muy chico leyó John Carpenter de Marte, ¿no? Este, novela que yo la conozco por la película realmente, pero sé que es una novela y que también había tiras cómicas, ¿no? Y entonces para él Marte fue así como de, wow, qué increíble, pero al mismo tiempo, o sea, nunca era un total desapego de, ah, ya viajemos a las estrellas. Siempre había esta connotación de, pero somos terrícolas, pero realmente vivimos aquí, pero realmente este es el único planeta que tenemos, ¿no? Entonces, nunca es un debraye absoluto, siempre es un símbolo y un reflejo.
de lo mismo. Así es. Y bueno, hablamos un poco ya del pensamiento que hay dentro de Bradbury, pero creo que me parece también muy rico y que nos explicaras qué es lo que lee Bradbury. Ahorita haciendo un poco referencia que tú decías de Carpenter, ¿qué lee él? ¿Qué es esto que lo lleva porque debe de haber autores que están dentro de su poética, dentro de sus historias? Por ¿Qué nos puedes supuesto. decir sobre eso? Por supuesto, mira, era un ávido lector porque tenemos que entender que como él vivió durante la Gran Depresión, ¿no? De Estados Unidos, su familia vino a menos cuando él era muy joven. Bueno, no es que hubiesen sido opulentos, pero de hecho se quedaron así como en situaciones muy precarias, ¿no? Entonces, cuando él termina la educación como básico superior, lo que sería como la básica superior, el high school, ¿no? Se queda ya sin posibilidades de seguir estudiando porque pues no tiene ni dinero y además de todo tiene que trabajar, ¿no? Vendiendo periódico para ayudar a su familia desde muy chico, etcétera. Entonces, lo que él hace en lugar de ir a la universidad, porque nunca va a la universidad, tiene creo que 4 títulos, 4 doctorados honoríficos, pero él nunca fue a la universidad, más bien era ir a las bibliotecas, y en las bibliotecas leía de lo que fuese, ¿no? Pero si había como un autor que yo creo que lo marcó así muchísimo, fue Jules Verne, ¿no? Y él lo refiere en muchas ocasiones, ¿no? Incluso en algunas veces como que él sí llegó a comentar, ¿no? Que él no era de estos escritores de ciencia ficción que querían predecir el futuro, sino que más bien como que querían alertarnos del futuro o como evitar que el futuro sucediese, ¿no? Y creo que esto viene mucho acerca de que él leyó a Jules Verne y Jules Verne sí tiene como esta visión súper proyectiva del futuro, ¿no? Como profética, ¿no? El submarino y todas estas cosas que a él le dan un tipo como de imaginario, ¿no? Inicial, pero que por lo tanto no se convierten en su objetivo principal, ¿no? Es nada más como una base a partir de la cual surge. Y ya después, bueno, o sea, lee desde Shakespeare, Bronte, no sé, en verdad de lo que sea, todos los autores de su tiempo los leía. Era sumamente admirador de Huxley, por ejemplo, en su momento, cuando por supuesto, Orwell, ¿no? Anteriormente, pues era como el gran referente, ¿no? De la ciencia ficción, etcétera. Pero Huxley era un poco más contemporáneo, entonces la tenía así como en gran estima. Y ya después, pues él forma parte de la triada, ¿no? De lo que se conoce como la triada de la distopía, sí, justamente, o de la ciencia ficción distópica, que es Huxley, Orwell y Bradbury con Fahrenheit. Sí, bueno, esto que también mencionas un poco que también hay que recordar justo en su contexto histórico y también de la cultura, es que específico alrededor de, bueno, pero también en Estados Unidos estábamos viviendo todo futurista, que aparecen Sí. estos carros que ya se decía que iban a volar, que en cierta época íbamos también todo era como toda la tecnología, y no sé tú qué piensas, pero creo que también Bradbury hace esta crítica a esta misma sociedad tecnológica que ve todo a futuro. Sí, mira, definitivamente creo que de los grandes, ¿no? Como escritores de ciencia ficción, la suya es la menos tecnológica, ¿no? Porque es la más humana, pero justamente porque hay muchas cosas que se mueve el foco y digo, él ya habla de viajes a otros planetas como si fuesen cualquier cosa, ¿no? O sea, ni siquiera te habla de los circuitos o de cuándo surgió, no, es algo que ya se hace y entonces se va en expedición, ¿no? A Júpiter, como tú dices, ¿no? Ya ni siquiera es Marte, ¿no? Ya es, o tiene ya después regiones mucho más alejadas. ¿Por qué? Porque ese desarrollo tecnológico es sumamente cotidiano en sus historias, ¿no? Es el conflicto humano de frente a ello lo que le interesa, ¿no? Pero definitivamente él se da cuenta de que en su tiempo, o sea, la guerra por llegar, deja todo Marte, la guerra por llegar a la luna, ¿no? La guerra por ser primera potencia, por no sumirte, ¿no? Como en la Gran Depresión, por seguir encabezando y convertirte en el primer mundo y lo que tú quieras, pues
es muy, muy estresante, es muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando él escribe Fahrenheit, que si no me equivoco, no soy muy bueno con las fechas, perdón, pero según yo es del 53, ¿no? La gente creía que para los 60 el viaje a Marte que él estaba vaticinando ya iba a ser una cuestión, o sea, ya, si él ya lo está escribiendo es porque el día de mañana ya lo estamos haciendo, o sea, esa era la efervescencia en la que vivía la sociedad, ¿no? E incluso por ahí llegué a leer alguna vez un artículo que decía, sí, Marte en los 70, en los 60 y en Júpiter en los 80, ¿no? O sea, decían, esto va a seguir así como sumamente, como a la alza, y pues no, más bien de repente pinta futuros que se convierten en nosotros en un pasado ya muy poco factible, ¿no? Incluso porque, pues, sí, justamente, creo que este año hubo la noticia, ¿no? De que así nuevos descubrimientos como en el espacio y ya descubrimos, no me acuerdo qué cosa, y es como de, dude, sí, pero en la Tierra tenemos COVID. Entonces, ¿de qué nos va a servir, no? A menos de Sí, que sea un lugar donde vayamos a encontrar la vacuna, la verdad es que nuestras preocupaciones, ¿por qué son esas, no? Obviamente, porque tenemos como humanidad que preocuparnos de todo lo que somos capaces, ¿no? Al mismo tiempo. Pero sí creo que él tenía esa crítica así como muy puesta de dónde estás poniendo la mirada, ¿no? Porque incluso en Fahrenheit, ¿no? O sea, su propio protagonista no sabía que los bomberos se dedicaban antes a apagar el fuego en lugar de provocarlo, ¿no? Y entonces esa es como una crítica, tiene que llegar una chava, ¿no? Su vecina que además de todo es sumamente más joven que él y que está como súper descontextualizada en ese aspecto, ¿no? Clarice, para decirle, oye, ¿y tú sabías que antes los bomberos en lugar de quemar libros apagaban el fuego, ¿no? Y él así como de, creo que no, eso nunca ha sucedido, ¿no? Creo que allí muy veladamente viene justamente esa crítica de, se te olvida, ¿no? Se te olvida que el mundo fue otra cosa o se te olvida que podemos ser otra cosa y caemos en una normalidad y caemos en una inercia que ya no cuestionamos. Y Ray Bradbury, sin embargo, siempre es este gran cuestionador, ¿no? y muy importante que haces ahorita ese señalamiento sobre Fahrenheit, que se nos olvida todas estas eh, pues desapariciones que hemos tenido a lo largo de la historia de la cultura. Y en cuanto a desapariciones hablo de la quema de libros, podemos citar a lo mejor algo más cercano, la quema de libros de los nazis, Exacto. de Alejandría, quema de obras, la destrucción, y se nos olvida que con eso también se va un poco de nuestra identidad. Y, y creo que eso es importante también de Bradbury, ya no leerlo solamente como algo literario, pero como tú mencionas, es decir, cómo esto se traduce a la historia humana, qué es lo que Claro. nos deja para repensarnos, ¿no? Creo que eso es lo importante. Sí, mira, creo que de las tres grandes, ¿no? Como distopías, Fahrenheit es mi favorita justamente porque creo que yo concilio más con estas preocupaciones, ¿no? Como de qué estamos haciendo, ¿no? Y por qué, mientras que en uno es, ay, no nos preocupemos, y en el otro es, ay, estamos súper oprimidos, aquí es como de, Fahrenheit es el perfecto punto medio, ¿no? Y creo que por ello mismo es mucho más flexible y se permite como ampliar la reflexión. Y, y, o sea, sí es como muy preocupante, ¿no? A veces que las cuestiones más sutiles que él presenta son como las que se terminan obviando, ¿no? O sea, no es el hecho de que en algún momento la gente vaya a quemar los libros, ¿no? Porque además de todo, como tú bien dices, él se inspira en ello, o sea, tampoco es como que invente el hilo negro. Sabemos que la biblioteca de Alejandría no ardió en una sola noche, ni es que alguien la haya quemado como tal, fue un desmembramiento sistemático a lo largo de los años, ¿no? Terrible y tremendo, pero bueno, así fue, definitivamente le afectó. Definitivamente, aún así, lo que más le afectó fue, como tú bien lo mencionas, ¿no? La quema de libros nazi, ¿no? La quema nazi de libros, más bien, a partir de ello, toda la censura, ¿no? Que llevó después a la Operación Monumento y cosas por el estilo en el rescate de las grandes obras de arte. Entonces, Fahrenheit habla en contra de la censura,
pero no una censura en el hecho de, no me dejen hablar, ¿no? Porque incluso él, y es justo reconocerlo, ¿no? Porque nadie es perfecto, pues él tenía una opinión muy, como muy ácida respecto a la corrección política, ¿no? Como que él era de los que opinaban de, pues ahora ya no se puede decir nada. Y es como de, no, pues tampoco es así, Bradbury, o sea, más bien es que tenemos que aprender a usarlo, ¿no? Pero ciertamente, en lugar de la censura como tal, o sea, lo que él está hablando es de la pérdida de identidad cuando no eres capaz de expresar algo o de recibir un mensaje, ¿no? Porque en última instancia, o sea, esa es la gran preocupación, que te das cuenta de que, pues, la gente no simplemente ya no pueda leer, sino que ya ni se acuerda de qué es lo que estuvo escrito allí alguna vez, ¿no? Entonces, hay una parte magnífica que él lo pone así como si fuese cualquier detalle, en la que el comandante o el jefe VT, que es como el jefe de Montaigne, el protagonista de Fahrenheit, lo está regañando, ¿no? Porque pues se robó un libro y entonces como que le está diciendo que no, que los bomberos solo tienen que quemarlo, pero la forma en que se comunica con él es súper monosilábica, ¿no? Es así como de, y entonces, aquí, cuándo, dónde, tú, por qué, revisa, rasca, quema, es como, y mientras toda la voz interna de Montaigne es súper reflexiva y es súper articulada, quizá está allí mostrándonos Bradbury que si no puedes leer y si no tienes el acceso entero a la información, ya ni siquiera tienes qué decir, ¿no? O sea, ya ni siquiera tienes las herramientas para poder expresarte bien. Entonces, una sociedad que lo ve todo, no entiende nada y dice muy poco porque no tiene nada que decir, ¿no? Entonces, una crítica, o sea, ya cuando ves eso, es cuando entiendes por qué él decía, no necesitamos quemar los libros, lo único que necesitamos es que la gente no los lea, ¿no? Para que esta novela se convierta en realidad. Y esa era su verdadera preocupación, ¿no? Y creo que por eso ya al final, como esta imagen de que en cada uno de nosotros pueda recibir ese conocimiento y que no es saberte, no sé, el Periquillo Sarmiento, ¿no? Así de, y soy la única persona que se sabe de memoria el Periquillo Sarmiento. No, es entender que esa obra forma parte de una historia y por lo tanto de una identidad, y que esa identidad no puede perderse aunque lleguemos a Marte. Es más, conforme más nos acerquemos a Marte, menos puede perderse esa identidad. Y que debe de estar ahí presente para poder comprender hacia dónde va el futuro, ¿no? Poder construir algo mejor. Como siempre se repite mucho y yo escucho amigos historiadores que le dicen, aprende de tu pasado para comprender el presente y construir el futuro. Porque si no Exactamente. comprendemos esa parte, y creo que esto va un poco ad hoc con lo que sucede, que yo he escuchado a algunas personas ahora que apelan porque olvidemos a la Segunda Guerra Mundial o cuestiones bélicas porque no queremos que eso se repita o no queremos que los niños aprendan de eso, pero finalmente tenemos que aprenderlo para que al rato no salga un Mussolini, que no venga un Claro. Hitler, y tener cuidado con la retórica que utilizan algunos líderes, ¿no? Y lo vemos ahora con cómo surgen los políticos o estos grupos de ultraderecha. Exactamente. Creo que lo peor que podríamos hacer es intentar olvidar nuestra historia, ¿no? Más allá, so pretexto de decir, es que no se nos vaya a ocurrir repetirla, pues no, es que más bien se nos ocurre porque se nos olvida, ¿no? Y como tú bien lo mencionas, esta frase famosa, ¿no? De quien no aprende de su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Bradbury está sumamente consciente de ello, ¿no? Y creo que por eso hace a sus sociedades tan circulares, y por eso incluso habla mucho de grupos, o sea, como tú lo mencionas, ¿no? En este cuento es como la sociedad afroamericana, ¿no? Que crea como una colonia, individuada, pero también hay muchos cuentos donde llegan a ciertas regiones y encuentran colonias, ¿no? Que son como nativas y que es el cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a convivir, y hay otras en las que pues más bien se crea una nueva colonia, etcétera, y todo eso pues habla mucho de la historia de su propio país, ¿no? Por ejemplo, que él conocía muy bien y de la que él sabía que pues era muy cíclica, ¿no? Y seguramente le preocupaba. Al día de hoy, pues nos damos cuenta de que, pues en efecto sigue siéndolo, ¿no? La nuestra misma es, la historia como tal lo es, ¿no?
yo, o sea, como que a veces, yo que no soy historiador ni paleontólogo ni nada por el estilo, ¿no? Y más sobre cuestiones que no pasaron y no pasarán nunca que sobre las que sí, pues más bien como que me queda la ilusión de que justo, o sea, sí resbalemos, pero logremos subir un poquito más la próxima vez y luego un poquito más, luego un poquito más, ¿no? No creo en una historia lineal, ¿no? Ni en un progreso completamente ascendente, porque los procesos de la vida no me han demostrado ser así, pero, pero creo que sí es muy importante siempre tener los ojos muy abiertos y es algo que él hacía, ¿no? Creo que eh, él mismo se reconocía, ¿no? Como que era una persona muy infante, ¿no? Como que tenía un niño interno muy en contacto y por lo tanto creo que su capacidad de asombro estaba sumamente desarrollada y por lo tanto cuando tú eres capaz de asombrarte ante algo puedes verlo de distintas formas y por lo tanto retarlo y complejizarlo y cuestionarlo y preguntarte acerca de ello y entenderlo de mejor manera. Y pues es lo que hacía definitivamente. Y bueno, un poquito hablando de esto, justo ahorita me llama la atención, bueno, obviamente a partir de lo que tú conoces de la obra de Bradbury, y creo que es algo que se puede notar también en muchos otros autores. ¿Hay algún cambio que tú notes en su obra que vaya madurando, por supuesto, pero que esa madurez vaya hacia a lo mejor darse cuenta que no es esto, ya no lo ve con estos ojos de infante, como que se desencanta un poco, si hay algo de desilusión? ¿Cuáles son estos matices que podemos encontrar en su obra que nos dice, este Bradbury es el Bradbury Claro. joven por esto, esto y esto, y este es un Bradbury viejo porque ya no cree en los viajes a Marte o ya no cree en los viajes a la Luna? Mira, creo que yo no sería capaz ahorita, digo, como no, en un acto de sinceridad, vuelvo a admitir, ¿no? Que yo no he abarcado el total del corpus de cuentos de Bradbury, entonces, o sea, como que no podría decirte, es evidente ya este contraste, ¿no? Sí creo que hay un cambio, pero el único cambio que yo podría como decir, este sí me parece muy notorio, muy evidente y muy significativo, es que se va volviendo muy cauto, por no decir muy temeroso, ¿no? Creo que en esta sobrereflexión que tiene, o bueno, en esta reflexión sumamente sensible y emocional, porque además de todo no era nada más así como de, sí, estos son los alcances de la ciencia, sino es cómo me hace sentir eso y qué nos va a pasar, era algo muy emocional. Eh, Llega un momento en que sí empieza a verse rebasado por los alcances de la ciencia, ¿no? Y la preocupación que tiene aumenta. Por lo tanto, o sea, sí me parece como muy emblemático que el que yo considero el escritor de ciencia ficción más humano, ¿no? O más humanista, sea por lo tanto el más humanamente contradictorio, porque hacia el final de su vida, o sea, le rehuía a la tecnología de una manera como muy que llamaba mucho la atención, ¿no? No solamente es el hecho de que pues nunca condujo, ¿no? O sea, que nunca usó un auto porque pues sufrió un accidente automovilístico cuando pues, era muy chavito y entonces quedó como un poco resentido de esa parte y entonces decidió nunca conducir, casi nunca volaba, ¿no? Porque, o sea, que le daba pavor eso, pero era un tipo de fobia, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo le gusta mucho el cine, ¿no? Que es un invento de la tecnología contra el que filósofos enteros estuvieron, ¿no? Así que decían, no, eso va a llevar a la humanidad hacia la quiebra y como mucha gente así, muchos escritores y muchos libreros, ¿no? Dijeron, no, el cine es lo peor y que él sí tenga como esa posibilidad de asumirse un hombre de su tiempo y decir, órale, esto está muy bien y que al mismo tiempo ya hacia la década de los 90 y bueno, recordamos que él muere en 2012, ¿no? O sea, entonces, pues vive el inicio, ¿no? Del siglo XXI, pues rechaza el Internet de una manera tremenda, ¿no? O sea, sí dice por un lado que como que es peligroso, ¿no? O sea, lo ve como un hoyo negro, casi casi, en el que no sabes qué te estás metiendo, ¿no? Pero además de todo lo ve como un ocio así absurdo y lo critica mucho así de, no, es que es estar perdiendo el tiempo, ¿no? Y creo que es el tipo de crítica que da cualquier persona, ¿no? Que no conoce alguna plataforma o alguna app
¿no? Y dices, ay, estás allí nada más perdiendo el tiempo. Bueno, tú no sabes si estoy haciendo negocios, si estoy jugando, si estoy hablando, si estoy haciendo qué, ¿no? Entonces, esa visión como un poco, pues, reaccionaria, digámoslo de cierta forma, sí la tuvo Bradbury hacia sus últimos años y creo que se le fue asentando mucho, ¿no? Y en comparación con las obras ya como más tardías que llegué a leer de él, creo que sí se refleja, ¿no? Como que hay una mayor preocupación y hay una mayor vinculación emocional de los personajes. Por ejemplo, una obra ya como de mucha madurez de su vida, ¿no? Que es el vino del estío, o Dandelion Wine, que es una obra pues, prácticamente autobiográfica, porque aunque se inventa el personaje y se inventa la situación y es otro lugar y bla, bla, pues es él, evidentemente es él cuando era chavito, ¿no? Como igualmente, pues él nació en Illinois, entonces era pues tenía Prado y tenía lugares así como eh, abiertos, ¿no? Digámoslo, como muy, muy ventosos incluso. Entonces lo traslado a otro lado y es la misma como vinculación con la naturaleza y el ambiente como citadino rural, digámoslo. Y es una obra en la que la tecnología no tiene mucho que ver, ¿no? En cuestión así como fantástica, muy desarrollada, más allá de los simples elementos que se usan de forma cotidiana en cualquier familia estadounidense de ese periodo, ¿no? Y cómo en la voz de su narrador, ¿no? Que pues es él mismo cuando era chico, ¿no? Empiezan a entrar todas estas cuestiones como de qué es la muerte, qué es el amor, qué es la separación, o sea, como lo más normal, los temas más trascendentales y básicos e iniciales del ser humano, ¿no? Y él los refleja así de una forma sumamente delicada y sumamente bella, ¿no? Por supuesto con una narrativa poética, bucólica, magnífica que siempre tuvo. Allí sí noto, ¿no? Como que es una obra más condensada, más pensada, más reflexionada, pero después de eso sigue escribiendo de Marte, ¿no? Entonces, pues no es como que yo te dijese, ay, es un hito y ya cambió de tema, no, más bien nos habla pues de la gran capacidad que tenía, porque verdaderamente era un autor que para ser autodidacta, ¿no? Para haberse formado a sí mismo y pues para el momento en el que surgió y lo que sea, pues escribió cuento profusamente, ¿no? Escribió novela, pero además de todo escribió guión de cine, ¿no? O sea, el guión de Moby Dick es de él, el primero, y tiene otro, pero no me acuerdo el nombre. Escribió teatro, aunque no le encantaba ya después, incluso fue de lo primero que escribió y decía así como que sus obras no eran muy buenas, ¿no? Pero pues lo escribió bastante. Escribió poesía, por supuesto, como decíamos, ¿no? Y pues además de ello, o sea, creo que era una persona que constantemente tenía ideas. Escribía desde los 12 años, decía que escribía 1000 palabras diario mínimo desde los 12 años, diario, ¿no? Entonces, y tenía esta frase maravillosa cuando lo invitaron creo que fue el sexto simposio de escritores a través del mar, así se traduciría, me parece, que es cuando él da como sus consejos a los jóvenes escritores, ¿no? Que él decía, entre uno de ellos, de los más valiosos, y discutible, pero bueno, es lo que él presenta, es no escribas novela, empieza escribiendo cuentos, ¿no? Y empieza escribiendo cuentos uno tras otro y uno tras otro y uno tras otro, porque va a llegar un momento en que va a ser imposible que tengas 50 cuentos malos, ¿no? O sea, ya por el 30 ya empiezan a ser medio buenos, aunque sea por inercia, ¿no? Y era mucho como su pensar de trabajar constantemente y de pulir su obra, y él lo hacía, o sea, cuando él era muy joven, creo que como por ahí de sus 20 es cuando empezó justamente a hacer un cuento a la semana y entonces ya al final acabó al año así con un buen de cuentos, ¿no? Y muchos de ellos pues obviamente pasaron ya después a sus colecciones porque pues su trabajo era sacar ideas, leer, generar ideas y bajarlas al papel. Él decía incluso que las ideas era como no me acuerdo si decía que era como un perro o como un bicho, pero haz de cuenta que como un ente, ¿no? Que lo mordía. Entonces lo mordía y no lo dejaba en paz y para quitárselo de encima tenía que escribirlo, ¿no? Y ya cuando lo escribía ya se sentía como que todo volvía a la normalidad. Entonces vemos a una persona compulsiva realmente. Y sí, en una entrevista él así se define, ¿no? Como a madman, ¿no? Como un loco, como un hombre que todo el tiempo está compulsivamente escribiendo y generando ideas, sí. Y me parece que pues hasta el final lo llevó y eso es magnífico.
Sí, así es. De hecho, también ahorita que mencionas estos consejos de escritura, yo recuerdo que en la universidad a mí me dejaban leer el Zen de la escritura, Mm, que creo que esos son los consejos que dice, escribe y escribe, escribe, hasta que va a llegar un momento en el que escribirse va a ser tan natural que va a ser como un cántaro, o sea, no va a ser exacto. difícil para nada plasmar tus ideas en el papel. Y finalmente creo que eso es una cosa que hasta la fecha yo le aprendí a Bradbury y que lo sigo ocupando, en el que digo, te sientas a escribir y te sientas a escribir y finalmente a lo mejor las primeras 3 páginas, como él menciona, no van a ser buenas, pero ya a partir de la cuarta puede que Claro. te sientes más relajado, vas dando como más de ti y pues es la obra, ¿no? Así es como comienza. Sí, a mí me parece de hecho maravilloso de él que es que cada autor tiene como su propio estilo y sus propios métodos, ¿no? Y no me parecería ni siquiera lógico, ¿no? Como decir, ay, este es el mejor método, ¿no? Pero él sí decía que él empezaba a escribir sin saber hacia dónde lo iba a llevar la obra, ¿no? Uh Y -huh. que de repente ya ahí por la, sí, como por la cuarta página ya sabía pues para dónde le estaba tirando. Yo como escritor me pongo a pensar en eso y me da pavor, o sea, yo no doy puntadas sin dedal, ¿no? Yo, a diferencia de él, y por eso digo que todos los consejos son respetables, pero yo no soy muy fan de los, ay, 11 consejos para escritores novelas de Stephen King, ¿no? Pues no, o sea, porque cuando Stephen King te dice que tienes que, leer, que escribir 5 horas al día mínimo si quieres ser escritor, obviamente no está considerando que además de todo estudias una universidad y trabajas para pagártela, ¿no? O sea, o que eres madre soltera y tienes 2 niñas, ¿no? O cualquier cosa. No Entonces, tenemos beca como para escribir como él. o no estás becado en el FONCA, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, yo creo que más bien cuando son estos consejos, a mí o sea, sí me gusta verlos, pero para entender un poco más, no lo que me quiere decir el autor, sino al autor mismo, lo que eso está diciendo del autor, ¿no? Porque puede ser que a mí me convenza y que diga, ah, no, sí, hay que escribir siempre, pero la verdad es que si ese consejo me resuena es porque yo ya estoy escribiendo siempre, ¿no? O sea, Uh -huh. constantemente, pero más bien me llama la atención darme cuenta de que ese es un escritor que sí escribía diariamente, ¿no? Y que por lo tanto sabía que no todas sus historias eran buenas y que por lo tanto, pues no todas eran publicadas, ¿no? Y en mi proceso de escritor, eso sí me ayuda mucho, como para decir, o sea, no creas que no te sientas con esa responsabilidad ni esa presión de que de aquí tiene que salir tu próximo premio Alfaguara, ¿no? O sea, no, tú, porque él sí decía, escribe porque te gusta, ¿no? Y tenía como ese discurso muy marcado de que tienes que hacer lo que ames. Y él pudo como encontrar esa trazabilidad, digámoslo, de decir, ah, claro, pues como a mí mi tía me leía cuando yo era muy chiquito y entonces pues yo quería recrear esas historias y entonces además vi el cine y entonces además esto y entonces además como vendía periódicos pues veía las historias, entonces me los imaginaba y bla, bla, bla y entonces ahora soy escritor, ¿no? Hombre, qué maravilla. Pero la verdad es que la vida es muy incierta. Entonces, pues uno agarra camino y hasta donde le llegó ya después ve si tuvo algún sentido, ¿no? Y creo que en mi propio hacer como escritor me he dado cuenta de que mucho de lo que hace Ray Bradbury yo no lo hago, ¿no? Y eso me gusta porque él tiene incluso como en una de sus entrevistas, él decía que pues es que creo que es en esa de los consejos a los escritores, que algo de lo peor que puedes hacer es intentar escribir como tus autores favoritos, ¿no? Porque Claro. ellos ya están escritos y no los vas a poder superar en ese aspecto, ¿no? O sea, no vas a poder volver a escribir El hombre de la rosa, ¿no? Por más que te guste. Entonces, pues, resignifícalo, tómalo, absórbelo, desintégralo, lo que sea, y ya después conviértelo en algo que salga íntegramente de ti, ¿no? Y por ello mismo, cuando yo me doy cuenta que en mi propia escritura, por lo menos en narrativa, mis géneros son fantasía y ciencia ficción. Entonces, como que podría sentirme muy identificado con Ray Bradbury, pero la ciencia ficción que yo escribo no se parece mucho a la que él, ¿no? Pero lo que sí rescato es que intento que todos mis personajes sean infinitamente humanos, ¿no? Incluso hasta las máquinas, ¿no? A veces, porque a mí sí me gusta hablar así como de un asunto un poco más tecnificado, pero, pero me gusta como darme cuenta de eso, que te puede quedar una impronta y que puedes recibir mucho más que una fórmula, mucho más que un consejo y mucho más que una trama, ¿no?
Y es increíble que pues él era alguien que pues leyó muchísimo y cuando le preguntaban incluso así como de, oye, ¿tú crees que te haya influido esto? Es como de, claro, o sea, pues si lo leí, perdón, si lo leí, después lo utilicé, o sea, a fuerza, ¿no? Sí. Bueno, hablando un poquito de esto que tú mencionabas, de esta influencia, ¿hay autores que tú nos puedas decir que recibieron una influencia directa de Ray Bradbury o a lo mejor cine, algo que podamos decir, ay, esa es marca totalmente de Ray Bradbury? Claro, pues por supuesto son muchos, ¿no? Y por Ujú, supuesto podemos encontrar referencias por donde sea, pero yo creo, o sea, yo me atrevería a decir que uno de los más grandes como receptores, ¿no? De su obra y de su imaginario es Stephen King, y porque él mismo ujú. lo ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Que por tal cuento, o sea, despertó tal imagen, o que Ray Bradbury es lo máximo, casi, casi, ¿no? O sea, en muchas ocasiones sí lo ha comentado, y a mí me parece muy curioso, porque de repente digo, y la conexión está en dónde, o sea, Sí, son ¿no? mundos totalmente bipolares, ¿no? Más allá de que definitivamente Stephen King tiene una capacidad inusitada, ¿no? Para de una situación anodina poder hacer así como una invasión nuclear, ¿no? Zombie mundial vampiresca, todo al mismo tiempo, pues no le encuentro como mucho el hilo. Y eso me gusta justamente porque quiere decir que lo leyó, se inspiró y obtuvo su propia voz, ¿no? Steven Spielberg dice que si no hubiese él visto creo que se traducía como la cosa del otro mundo, pero así como de lo que viene del más allá, ¿no? En el título, que él no hubiese rodado encuentros cercanos del tercer tipo, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, pues sabemos que es una de las obras fundacionales casi, casi, ¿no? Y a partir de la cual se desarrolla el resto de su propia como imaginario de ciencia ficción galáctico, entonces, pues sí vemos una influencia muy, muy grande, yo creo, ¿no? En varios autores, pero principalmente yo diría que esos son los dos. Es muy interesante, creo que como tú mencionas, yo la verdad no conocí esto, pero es interesante ver hacia dónde fueron estas ideas de Ray Bradbury, todas estas formas que tomaron y encontraron, como mencionas, su propia Claro. voz finalmente. Y bueno, ya un poquito para ir cerrando la charla, Ujú. eh, me gustaría que nos comentaras a partir de todo este amor que le tienes a Ray Bradbury, que les recomendaras a las personas que nos están viendo, que nos van a ver después, algún Ujú. texto que tú digas, tienes que leer porque, o dos textos, a lo mejor un cuento, un texto, Claro. una novela que digas, esto es Ray Bradbury y con esto te vas a enamorar y te vas a aventar sus 27 novelas. Perfecto. Bueno, es como mucha responsabilidad, ¿no? Porque la obra es vasta y los gustos son, pues, amplios, ¿no? En gustos se rompen Ujú, géneros. Y además de todo, pues, él tiene varios géneros, o sea, tiene historias de terror que verdaderamente son terroríficas, o sea, yo creo que sí se echa un quien vive así como que Edgar Allan Poe le da la antorcha. Ah, por supuesto, leyó muchísimo a Edgar Allan Poe, claro está. Y él dice, yo soy ahora el norteamericano de terror, ¿no? Eh, Tiene poemas sumamente melancólicos, tiene obra muy reflexiva, claro está, cuentos humorísticos, de hecho, Crónicas Marcianas, de hecho, es muy divertido. Yo a veces como que tengo la tentación de decirle a alguien, si quieres acercarte a Ray Bradbury así por un lado como jocoso, como cándido, como sencillo, Crónicas Marcianas puede ser, ¿no? ujú. De ellos, Marciano Vete a Casa es mi cuento favorito, se me hace así divertidísimo, eh, pero pues cada quien sabrá, ¿no? Lo que sí creo es que en algún momento de la lectura de Ray Bradbury y de la lectura de la vida, ¿no? Está excelente leer Fahrenheit, porque todo lo que contiene verdaderamente es un viaje emocional y psicológico y humano imperdible, ¿no? Y las imágenes que tiene y la narrativa que tiene es magnífica. Eh, Creo que en El Hombre Ilustrado justamente hay como muchos cuentos que así tú puedes decir, ay, y te aseguro que te va a gustar, o sea, es difícil que no sea así, ¿no? Y bueno, ya algunas otras novelas como más,
desconocidas de él, digamos, ¿no? Así como las manzanas del sol, las manzanas doradas del sol, ¿no? Es muy bello, pero no es tan digerible. Entonces también es como de, si ya se leyeron los cuentitos, pues pueden ir por él, ¿no? Pero la verdad es que yo soy malo para este tipo de preguntas porque soy de la idea de acércate por lo que te quede más cerca, ¿no? Y si no te gusta, cámbialo, ¿no? Este es un autor que sí te permite como decir, siguiente, 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 y no te lo vas a acabar en un buen rato. Así que por donde sea está bien. Mi obra favorita de Ray Bradbury justamente es El árbol de las brujas, ¿no? Porque para mí es entrañable, lo amo, lo adoro, me parece que aunque no es ciencia ficción y es fantasía pura, es fantasía de muy alto nivel porque es muy poética y es muy humana, justamente, ¿no? Y porque el papel que tiene México es preponderante, ¿no? Porque Ray Bradbury amaba a México y amaba a los mexicanos, y pues bueno, me encanta verlo allí representado, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo, bueno, igual coincido contigo. Árbol de las Brujas es un texto que deberían de leer. Es bellísimo, te mueve tanto. Yo creo que nunca pensé que un tema de muerte pudiera abordarse de una manera tan poética como, por ejemplo, y muy diferente, pero que tal vez en comparación de belleza, como lo tenemos con Rulfo. Y uno de mis cuentos también favoritos que recomiendo muchísimo es el de La Sirena, porque el tema de la soledad y cómo esta cuestión tan sutil, cómo la menciona, cómo él habla, es preciosa. Pero bueno, muchísimas gracias, Abdul. Agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo y pues esperamos tenerte de cuenta nueva otra vez, platicándonos un poco más de algún otro autor. Y no sé si quieras agregar algo más antes de irnos. Pues nada más agradecerles nuevamente la invitación y esta oportunidad, este espacio. La he pasado increíble hablando de este gran autor. Conmino mucho, invito mucho a la gente, a todos los que nos están viendo, lectoras, lectores, a que se acerquen todavía más a Ray Bradbury. Es un autor que, aunque creamos conocerlo, todavía tiene mucho más que darnos y como yo insisto, ¿no? Sigue siendo tan actual o cada vez más relevante. Así que, pues, no estaría de más echarle una ojeada, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias. Les recordamos que sigan a Colectivo Tinta Verde. Es un grupo de jóvenes poetas que se dedican a llevar la poesía a todos y hacerlas pues mucho más cercana a nosotros. Y también síganos si no nos siguen, recomiéndenos a la Isla de Minerva. Y bueno, pues no me queda más que agradecer y esperen el podcast que tendremos también con Colectivo Tinta Verde sobre esta obra del Árbol de las Brujas de Ray Bradbury. Y también esperen todas las apariciones que tendrán algunos de los integrantes de manera mensual. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.